Hola querida iglesia, qué bueno es poder seguir estudiando la palabra del Señor. Así que hoy día vamos a continuar en nuestra serie que hemos llamado El reino de Dios llegó, y vamos a seguir entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y vamos a ver un episodio que está justo después a lo que vimos la semana pasada. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, escuché una frase o un dicho que se refería a la muerte y que decía básicamente que la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida. O también la única certeza que tenemos al nacer es que vamos a morir. Y esta frase, hay un montón de variaciones de esta frase, pero la verdad es que a lo que apunta es que efectivamente todos y cada uno de nosotros, seres humanos, vamos a morir. Vamos a llegar a un punto en que nuestra vida va a terminar. Y la muerte es algo que ha estado presente a lo largo de toda la humanidad, o de casi toda la humanidad. Y es algo que como humanidad obviamente hemos asimilado, básicamente porque no queda otra, ¿cierto? Es un camino al cual todos vamos a llegar. Y ha sido así. Sin embargo, aunque esta frase dice que es algo seguro y todos sabemos eso, obviamente es algo doloroso, es algo que tratamos de evitar a toda costa. A nivel individual vamos cuidándonos, ¿cierto? En nuestra salud, en nuestra integridad física. Pero también como raza humana hemos tratado también de ir extendiendo nuestra vida. Y de hecho las expectativas de vida, si uno piensa en un tiempo hasta ahora, han ido creciendo, ¿cierto? A raíz de los avances tecnológicos, los avances en medicina y todas esas cosas, efectivamente hemos avanzado en eso. Ahora, hay una preocupación entonces del ser humano de mantenerse con vida y de extender su vida. Y ya en otras áreas, ¿cierto? No sé, en las artes, en la literatura, en el cine incluso, vemos películas que tratan de esto, tratan acerca de la muerte, de la vida, tratan acerca de qué pasaría si es que alguien viviera eternamente. Vemos villanos, ¿cierto? Los malos de las películas muchas veces, que es lo que buscan: la inmortalidad, el vivir eternamente o la eterna juventud, etcétera, etcétera. Entonces es algo que nos ha ido acompañando. Y vemos expresiones artísticas también que tienen que ver con la muerte, con la vida, y obviamente las filosofías y las religiones dan una respuesta, que es lo que viene después de la muerte, y buscamos, ¿cierto?, la vida después de la muerte, y todo eso es un tema importante para el ser humano. Nosotros como cristianos sabemos de dónde viene la muerte, ¿cierto? Y viene desde el pecado, viene desde la caída de Adán y Eva, y sabemos que donde entró el pecado también reinó la muerte, y la muerte es la paga del pecado. Nosotros sabemos eso. Hoy día entonces vamos a hablar un poco acerca de la muerte, en este texto, que también es un milagro, así igual que como hablamos la semana pasada del milagro de sanidad del siervo del centurión. Hoy día también Lucas nos narra un milagro, sin embargo es bien diferente, y vamos a ver algunas de esas diferencias y qué es lo que nos enseñan. Así que vamos a ir a Lucas 7, versículo 11 y 12. Hoy día vamos a llegar hasta el versículo 17, pero vamos a ir versículo a versículo. Dice en Lucas 7, 11 y 12, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Qué es lo que nos narra aquí Lucas? Básicamente dice, bueno, después de esto que sucedió aquí con el siervo del centurión, lo que vimos la semana pasada, dice que Jesús entonces parte a otra ciudad. Ya él había estado en Capernaum y ahora parte a otra ciudad que se llama Naín. Naín, al parecer, una ciudad no es muy importante, no era muy importante, no se menciona mucho en la Biblia como otras ciudades, y tampoco
para estos efectos de hoy día tiene tanta relevancia. De hecho, vamos a ver que lo que sucede afuera de la ciudad. Sin embargo, hacia allá se iba, encaminando hacia allá iba Jesús con muchos de sus discípulos y otras personas, una multitud que lo seguía. Así que era una multitud grande, un choclón que iba ahí llegando a la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentran entonces con un funeral, con un cortejo fúnebre que va saliendo de la ciudad. ¿Ya? Eso es el escenario. Dos multitudes que de alguna manera se encuentran ahí a las afueras de esta ciudad de Naín. Ahora, Lucas nos detalla un poco acerca de este funeral, ¿sí? Nos dice quién era el que había muerto. Era un joven, era el único hijo de una mujer, de una viuda, ¿sí? Y eso era algo complejo. De hecho, era algo muy, muy doloroso. Porque obviamente que sea el único hijo de una viuda, quiere decir que ya esta persona, esta mujer, ya no tenía familia cercana. ¿Sí? No sabemos si había parte de su familia extendida, pero por lo menos no tenía más hijos. Su único hijo había muerto recién y su esposo había muerto también, ¿sí? Obviamente este era un momento de mucho dolor. Obviamente cualquier muerte de un familiar cercano produce dolor y sufrimiento y tristeza, y más, creo yo, si es que es un padre o una madre perdiendo a un hijo o hija, ¿sí? Esa situación ya era muy, muy, muy difícil, compleja y dolorosa. Pero además, lo que significaba en términos económicos y sociales para esta mujer también era terrible, ¿sí? Porque ya no tenía, de alguna manera, alguien que la cuidara. De hecho, que ella quedara así, viuda y sin hijos, básicamente quería decir que ella quedaba desamparada. Desamparada. Probablemente iba a depender de otras personas, de la buena voluntad de otras personas, ¿sí? Nosotros no sabemos qué edad tenía ella ni nada de eso. Sin embargo, sabemos ya que en esa cultura, en los judíos, era, de alguna manera, iba a estar desamparada. Por lo tanto, era una situación bien dolorosa, bien compleja en muchos sentidos. Pero tenemos entonces este escenario. Se encuentra una multitud siguiendo a un muerto, al único hijo muerto, y tenemos a otra multitud siguiendo al único hijo de Dios vivo, ¿cierto? Se encuentran estas dos multitudes ahí. ¿Qué es lo que pasa después? En versículos 13 y 14 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Ya? Entonces vemos aquí a Jesús, que se encuentran, y Jesús dice que vio a la viuda. Y esto es interesante porque el mismo texto nos cuenta que Jesús no solo la mira, no es un ver de notó que esa persona estaba ahí, sino que la vio, se dio cuenta, ¿sí? La observó, tomó conciencia de ella y de lo que estaba pasando. Dice que vio a esta viuda. ¿Y qué es lo que vio? Bueno, aparte obviamente de la persona, también vio su tristeza, su sufrimiento, quizás su soledad. Quizás esta persona estaba desesperanzada en su interior, digamos. No lo sé, no lo dice el texto, pero lo que sí sabemos es que era un momento de luto, un momento de duelo doloroso, y ella estaba sufriendo. Y Jesús ve eso, ¿sí? No estoy hablando aquí ni siquiera de ver su corazón y lo que estaba sintiendo, no, era lo evidente que alguien puede ver en este tipo de situaciones, ¿cierto? En una madre despidiendo a su hijo muerto. Por lo tanto, el Señor ve, y esto es importante, porque efectivamente el Señor podría haber pasado por al lado
es un funeral, ¿sí? Imagínense ustedes, o las veces que les ha tocado estar en un funeral, quizás no tan, de alguien no tan cercano, muchas veces uno ha ido a apoyar, a estar presente, pero a lo mejor uno no es tan cercano a la familia. Incluso ahí uno lo que intenta hacer es, ojalá, molestar lo menos posible, no obstaculizar, hablar lo justo y necesario, que se note un apoyo, pero no intentar incomodar, ¿cierto?, a la familia que ya está pasando por mucho, ¿cierto? Uno lo que menos quiere hacer ahí es cargar a la familia con más cosas. Por lo tanto, estaba ahí Jesús, y Jesús la vio y va a hacer algo ahí. No simplemente vio y pasó de largo, sino que ver la observó y va a pasar algo. ¿Qué es esto que pasa o qué le pasa a Jesús? Bueno, él dice que se compadeció de lo que estaba pasando ahí, se compadeció de la viuda, de la muerte, ¿cierto?, del hijo de ella, lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba pasando. Y esta palabra compadecerse también debemos ponerle atención, porque muchas veces compadecerse para nosotros es como, sí, me dio pena, me dio lata, que lata lo que la otra persona está pasando. Pero esta palabra compadecerse es mucho más profunda. De hecho, nos habla de algo incluso físico. Es como que se revuelven las entrañas y se aprieta el estómago. Es un dolor. Es un dolor empático hacia la otra persona. Es identificarse con el dolor del otro. Es dolerse con el que se duele. Obviamente, el dolor no es el mismo, ¿sí? Pero de alguna manera experimenta un poco, ¿cierto?, el dolor. No es simplemente algo que uno superficial, no, es bien profundo. Compadecerse, esta palabra compadecerse, es bien profundo. Y la Biblia generalmente relaciona esta palabra de se compadeció con una acción posterior. O sea, este compadecimiento no queda solo a nivel emocional, no queda solo para mis adentros, es decir, chuta, qué lata, no me gustaría estar pasando por eso, pero bueno, como no soy yo, sigo mi camino. No, es a tal grado mi identificación con el dolor con la otra persona que intento hacer algo o me lleva a alguna acción, ¿sí? Ahora, en este caso, y a diferencia de lo que vimos la semana pasada, en donde un grupo, ¿cierto?, va a donde Jesús y le pide, oye, ¿puedes venir a sanar al siervo del centurión? Y donde el foco estaba puesto en la fe del centurión. Aquí no vemos eso. Aquí no vemos a nadie pidiéndole a Jesús que haga algo. No vemos a alguien ejerciendo fe. El joven estaba muerto. El siervo del centurión la semana pasada estaba a punto de morir, estaba enfermo, pero este joven estaba muerto ya. O sea, ya no había nada que hacer. Y en la mente de su madre y de la gente que está ahí, básicamente era despedirlo, acompañarlo para ser enterrado. El joven estaba muerto. La muerte es muerte. La enfermedad, siempre hay dos opciones, ¿cierto? O empeora o mejora, pero la muerte es muerte. Muchos de nosotros hemos experimentado haber sido sanados, ¿cierto? Habernos recuperado de alguna enfermedad, incluso cosas milagrosas, ¿ya? Podríamos decir, hemos estado muy enfermos o hemos visto, ¿cierto? Yo creo muchos o la mayoría hemos visto o hemos escuchado o hemos sabido de casos de personas que ya los habían dado ya en las últimas y de alguna manera se sanaron, personas cristianas o a veces no cristianas, en donde no se ve una explicación, no se sabe cómo se recuperaron los médicos, ¿cierto? No saben a qué atribuirlo, no saben qué decir, y obviamente uno sabe que el Señor tiene todo el control y que si esa persona se recuperó es porque el Señor obró ahí. Nosotros creemos, esa es nuestra fe de Dios,
Dios es poderoso. Y nosotros mismos, probablemente en muchas de esas ocasiones hemos orado justamente por sanidad. Señor, sana a esta persona, Señor, que se recupere. Incluso hacemos cadenas de oración por personas que a veces ni siquiera conocemos, pero reconocemos que el Señor es poderoso para sanar. Pero ¿cuántas veces has orado para que alguien reviva? ¿O cuántas veces has sido testigo de eso? La verdad es que probablemente ninguna. Y es porque la muerte es diferente. Como les decía, la muerte es muerte. Ya murió. Nosotros generalmente no estamos orando, pidiendo que el Señor resucite a las personas. Que las sane, sí, todavía están vivas, pero no que las resucite. Hay algo en la muerte, ¿cierto? Que entendemos que es diferente, ¿sí? La muerte es muerte, es la ausencia de vida. Y de hecho, en la misma Biblia, las sanidades son muy recurrentes, pero las resurrecciones son muy pocas. Son muy pocas. Vamos a seguir hablando de esto. Pero pensemos que ese es el mismo sentir de su madre y de las personas que van aquí en la caravana, digamos, en el funeral. Ellos no están esperando que alguien reviva. Ellos no están esperando que el joven vuelva a vivir. Ellos no le están pidiendo a Jesús. Ellos ni siquiera, por lo menos el texto no nos dice que ven a Jesús. A lo mejor no tenían idea quién era, no sabemos. Sin embargo, simplemente ellos están haciendo lo que cualquier persona frente a la muerte de su hijo haría. Despedirlo, ir a enterrarlo según las costumbres de cada cultura, de cada uno de los pueblos. Entonces, ese era lo que estaba pasando. Se fijan que este milagro que va a ocurrir es diferente de lo que pasó con el siervo del centurión. Ahora, entonces Jesús la vio y tuvo compasión. ¿Y qué es lo que él hizo? Bueno, él tocó el féretro, cosa que era algo que no estaba del todo bien, en el sentido de que se consideraba la muerte y los muertos impuros y no debían, los judíos no debían tocar los muertos ni nada que estuviese ahí. Y si lo hacían, después tenían que purificarse. Pero estaba ahí, Jesús toca el féretro. Y no solo eso, sino que le habla al joven que está ahí. Imaginémonos nosotros que estamos ahí y vemos que una persona se acerca y toca el féretro y le empieza a hablar. Lo encontraríamos lo más desubicado del mundo. Probablemente alguno de nosotros o otra persona agarraría a esa persona y se la llevaría, ¿cierto? Porque consideraríamos que no tiene absolutamente nada que estar haciendo eso ahí en un momento tan sensible, en un momento tan doloroso. Jesús lo hizo. Su compasión lo llevó a algo. Ahora, antes de irnos de lleno a lo que sucedió, es importante reflexionar acerca de nuestra compasión. Primero, nuestra visión, como nos presenta aquí a Jesús. Jesús vio el sufrimiento, Jesús vio lo que estaba aconteciendo ahí y se compadeció. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestro prójimo, no solo en nuestra familia, y primero, o sea, vamos de anillos más pequeños extendiéndolos. Miramos a nuestra familia, miramos a los que nos rodean, con quienes vivimos, con quienes nos relacionamos más, vemos su sufrimiento, nos compadecemos, estamos pendientes de lo que están viviendo. ¿Y qué pasa con los demás? No nos conformamos solamente con mirar solamente a nuestro entorno inmediato. ¿Qué pasa con los demás? Jesús ni siquiera conocía a estas personas, pero él se interesó en lo que estaban viviendo, en lo que estaban pensando. ¿Cómo estamos nosotros mirando a los que nos rodean? Miramos solamente
en lo que la otra persona tiene para mí, en si es buena onda, si es buena persona. Acá daba lo mismo. No sabemos si la viuda era buena o mala persona. A lo mejor era mala persona. No sabemos. No lo dice el texto. Nosotros no debemos hacer ese juicio tampoco. Estamos atentos a las necesidades y al dolor ajeno. Estamos preocupados y pendientes, atentos a ese tipo de cosas. Y cuando lo hacemos, nos compadecemos o simplemente somos espectadores externos, distantes de lo que está sucediendo. Es importante, aquí tenemos un tremendo ejemplo de Jesús, de su compasión, de su amor, de su misericordia. Nada de esto, ni el amor, ni la misericordia, ni la compasión, son meritorias. No estamos hablando de quién se merece que yo me compadezca. No, la compasión es compasión. No estamos hablando de justicia, estamos hablando de misericordia, de compasión, compadecernos por el dolor ajeno. Ahora, seguimos. Lucas 7:15, ¿qué dice? Entonces, recuerden que Jesús le habló al joven que está muerto, le dice, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Un solo versículo, pero tremendo. Aquí está el milagro. Aquí está el milagro. El joven despertó, resucitó, volvió a la vida. Se incorporó el que había muerto. Había muerto, estuvo muerto. Pero ahora, por la palabra de Jesús, Él vive. Él vive. Y comenzó a hablar. No dice lo que dijo, pero comenzó a hablar. Y dice que Jesús se lo entrega, se lo devuelve, se lo dio a su madre. ¿Cómo habrá estado esa madre? ¿Cómo habrá reaccionado? Vamos a ir más adelante, un poquito más adelante, a las reacciones de ellos. Sin embargo, imagínense ustedes ahora en esta funeral, en esta caminata para llevarlo a enterrarlo. Y pasa esto, que una persona se acerca y toca y le habla a la persona que está muerto y esta persona revive. Hasta antes que reviviera hubiésemos considerado que esa persona era un loco o alguien muy desubicado, muy pesado o muy malintencionado. Después de que se haya levantado el joven, pensaríamos, ¿qué pensaríamos de él? ¿Qué pensaríamos de esa persona? ¿Nos habrá cambiado eso? ¿Nos debería haber cambiado ser testigos de eso? Piensen en haber estado ahí realmente. Lo tremendo, lo impactante que hubiese sido. ¿Cómo hubiésemos reaccionado? ¿Cómo hubiésemos pensado en relación a la muerte y a la vida de ahí en adelante? ¿Cómo hubiese cambiado nuestro pensamiento? ¿Sí? Tremendo. Es tremendo, importante tratar de ponernos en el lugar y ver tremendo milagro que hemos visto. ¿Sí? Si es que estuviésemos ahí. Nosotros lo estamos leyendo hoy día, pero pensemos estar ahí. Tremendo. No, obviamente no quedaríamos igual, no nos podría dar lo mismo. Sería algo muy fuerte que quizás cambiaría mucho de lo que nosotros pudiésemos por lo menos pensar. Ahora, esta parte, si bien este es un evento específico, este es algo puntual que pasó, que fue que Jesús trajo a la vida a alguien que estaba muerto. Y esto es algo que nos toca a nosotros, porque como dijimos al principio, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y lo que Jesús hizo en este momento
de alguna manera es una probada, es un pedazo, por decirlo así, es parte del reino de Dios. Todos los milagros que Jesús hizo, Él estaba mostrando el reino de Dios. Él estaba mostrando cuando Él sanaba. Él decía, en el reino de Dios no hay enfermedad. Y como yo soy el rey y traigo el reino, entonces en esta persona yo la sano. Los espíritus, cuando sacaba espíritus malos, malignos, ¿cierto? En el reino de Dios no está el pecado, no está Satanás, ni las huestes espirituales. No hay demonios. Es el reino de Dios. Cuando sanó, qué sé yo, cojos, cuando sanó ciegos, todas estas cosas, todos los otros milagros, ¿cierto? Estaba mostrando parte, cómo era la naturaleza, la esencia del reino de Dios. Cuando revive a esta persona, estaba mostrando también el reino de Dios. No hay cabida para la muerte en el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos. El reino que la semana pasada hablamos de que solamente por fe en Cristo uno entra en ese reino, ¿cierto? No hay muerte. Esto es una pequeña muestra del Evangelio mismo, de lo que significa el Evangelio, que era dar vida al muerto por compasión. Jesús se compadeció de él y también Él se ha compadecido de nosotros y nos ha dado vida. Todos nosotros vamos a morir, a menos que Cristo venga antes. Pero es muy probable de que todos los que estemos aquí vayamos a morir. Por lo tanto, es algo que debemos estar constantemente considerando. Nosotros vamos a morir físicamente, porque nosotros sabemos que en Cristo tenemos vida, que en Cristo aquel que cree en Él no va a morir. Y esto es esencial en el Evangelio. En Juan 11 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto está en el contexto de otra resurrección de otra persona, de Lázaro. Esto se lo está diciendo a Marta. Y es algo tremendo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. El que crea, el que tenga fe en Cristo, esa misma fe que vimos la semana pasada, en el Rey Jesucristo, nunca va a morir. Y habla de no va a morir eternamente. Por lo tanto, lo que está hablando es de esta vida eterna. No se está refiriendo a nuestra vida física, aunque también, porque cuando seamos resucitados, también vamos a ser resucitados con nuestros cuerpos glorificados. Pero en algún momento vamos a morir. En los cuerpos que hoy día tenemos, vamos a morir. Pero el que cree en Jesucristo no va a morir eternamente, sino que va a vivir eternamente. Así como la viuda y los que estaban ahí, y el joven, obviamente, que estaba muerto, no pidió ser resucitado, no buscaron a Jesús como en el caso del centurión, sino que ellos estaban ahí asumiendo la muerte de esta persona. Así nosotros también nunca le pedimos a Dios que nos salvara.
o por lo menos no antes de que Él lo decidiera. Él lo decidió, Él tuvo compasión de nosotros y vino a morir para que tú y yo no tengamos que morir. Así como dice en Efesios 2, 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amigos, nosotros somos los que estábamos en ese cajón. No podíamos siquiera pedir que nos dieran vida, porque estábamos muertos. En Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente está hablando de esta muerte espiritual. Aunque estamos vivos físicamente, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestros pecados. ¿Y qué es lo que causó que Jesucristo nos diera vida? Dios y su misericordia. Él se compadeció de nosotros y nos entregó vida. Vida eterna. Jesús, mediante esta resurrección, da una muestra del reino de los cielos, como lo dijimos. La muerte ya no es un problema para los que creemos en Cristo Jesús. La muerte no es un problema. Es un problema para toda la humanidad. Pero para el pueblo de Dios no es un problema la muerte. No es un problema. Hoy día vivimos en un contexto muy revolucionado, con muchas cosas que hace unos años ni siquiera pensábamos. Vivimos en un contexto pandémico, en donde obviamente hemos pensado quizás más en la muerte. Estamos en un contexto también mundial, pero también específico en Chile, de muchas cosas, cambios y estallido social y cosas sociales que están pasando. No podemos decir que estamos en un contexto tranquilo, quieto. Están pasando muchas cosas. Y quizás nuestra mente ha estado pensando más en la muerte. Quizás por tu situación particular. Quizás estás enfermo, quizás ya tienes avanzada edad y la muerte empieza a venir más a la mente. O quizás por las mismas circunstancias, por el coronavirus, o pensando que toda esta inestabilidad quizás política o social va a desencadenar en algo terrible que, no sé, en una guerra civil o en alguna persecución o algo en donde se va a exponer mi vida y quizás vamos a enfrentarla. Amigos, Cristo murió para que nosotros podamos vivir. La muerte ya no significa nada para nosotros, ya no es un problema para nosotros. ¿Por qué temeremos? ¿Le tienes miedo a la muerte? Hoy día, ¿le tienes miedo a la muerte? Yo no estoy preguntando si te da lo mismo y te vas a andar arriesgando y vas a ser irresponsable y como da lo mismo, bueno, si muero, no, ¿cierto? El Señor nos ha dado nuestra propia vida para ser mayordomos y administrarla responsablemente. Tenemos una misión en nuestra vida también que tenemos que cumplir y entendemos que el Señor es quien decide nuestra muerte, cuándo y cómo. Sin embargo, cuando tememos mucho a la muerte, tendemos a enfocarnos en las cosas de la tierra. Tendemos a cuidarnos, a aferrarnos demasiado a nuestra vida. Por lo tanto, es importante preguntarte, ¿tienes miedo de la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos vencido a la muerte.
no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesucristo. No estamos hablando de la muerte física que todos vamos a experimentar. Vamos a morir, pero eso no es la muerte definitiva, porque en Cristo tenemos vida eterna y Él venció a la muerte. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No debemos temer a la muerte. No debemos temer a la muerte si estamos en Cristo, porque en Él solamente hay vida eterna. Solamente en Él tenemos vida. Él vino a morir por tus pecados para que tú, por tus pecados, no tengas que morir y para que tengas en Él vida eterna. A lo mejor estás viendo esto y tienes miedo a la muerte y no crees en Jesucristo. Te animo a que creas en Jesucristo, a que creas que Él vino a morir por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Y si tú has creído en Jesucristo, en su obra, sabiendo que estás muerto en delito y pecado, entonces la muerte ya no es un problema para ti. Y si no es un problema para ti, entonces nada de lo que esté alrededor de nosotros que ponga en peligro nuestra muerte o nuestra vida, que ponga en peligro nuestra vida o que amenace con matarnos, va a ser un problema tampoco para nosotros. Ese es el Evangelio. Este episodio es una pequeña muestra de lo que es el Evangelio. Este paso de la vida a la muerte. No por los méritos de un muerto, sino por la compasión de Jesucristo que tuvo por nosotros. Y que por eso nos dio la fe para poder creer en Jesucristo. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos mucho en la muerte? Tendemos entonces a tratar de salvarnos nosotros, de cuidarnos, no solo en el momento mismo de la muerte, sino nos tendemos a aferrar a nuestra propia vida. Buscamos estabilidad económica, estabilidad relacionales, emocionales, y empezamos nuestro foco a estar acá en la tierra y de cuidarnos y de salvarnos y de salvar nuestra propia vida. Jesús mismo dice: el que busca salvar su vida la va a perder, pero el que pierde la vida por mi causa la gana, porque en Él está la vida. Solamente en Él está la vida. ¿Hasta qué punto estamos cuidando nosotros nuestra propia vida? ¿Qué es lo que pasa después? Versículos 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo reaccionaron las multitudes? Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Y este texto, esta parte, nos recuerda, si bien está describiendo literalmente lo que pasó, ¿cierto? Ellos glorificaron a Dios, porque dijeron a Jesús, dijeron: este es un profeta, tremendo profeta que vino de parte de Dios. Y el Señor ha visitado a su pueblo. Eso no quiere decir que es una visita, sino que Él ha venido, ha dado su favor, nos ha venido a salvar. Esa es la intención. Glorificaron a Dios, reconociendo que todo eso provenía de Dios, que ese milagro provenía de Dios y que el Señor estaba dando su favor ahí. Glorificaron a Dios. Y además contaron esto a otras personas, porque esta fama obviamente no se dio ni por la prensa, ni por WhatsApp, ni por las redes sociales. Se dio porque ellos mismos, los testigos que habían ahí, que era una multitud, comenzó a proclamarlo, a decirlo. No estoy hablando, porque no lo dice el texto, de que fueron a predicar el Evangelio. Lo que sí estoy diciendo es que hicieron conocido este evento, que había un profeta que venía de Dios y que el Señor había venido a visitar.
contaban que hubo una resurrección. Y estas dos cosas, como les decía, si bien es literal lo que ocurrió en este momento, también nos recuerda a nosotros qué es lo que debemos hacer y cómo debemos reaccionar frente a un evento de esta magnitud. Lucas lo presenta esto como algo natural. Cristo no les dijo, ya, ahora glorifiquen a Dios y vayan y compártanlo con otros. Esto fue lo natural que movió a esta multitud a decir, oye, lo que acabo de ver es tremendo, es milagroso, es algo fuera de lo normal, es sobrenatural, es divino. ¿Cómo no voy a glorificar a Dios y cómo no voy a contarlos a otros? Fue una reacción al ser testigo de esto. Tremenda. Queridos amigos, nosotros no hemos estado en una situación así. Quizás uno dice, oh, me hubiese gustado estar ahí y ver una resurrección de Cristo. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos recibido un milagro mayor aún, mucho mayor aún que una resurrección física. Hemos recibido, por gracia de Dios, por su compasión, por su misericordia, una resurrección espiritual. Y no solo hemos sido testigos de ella, ser un tercero en esto, sino que hemos sido los beneficiarios. Hemos recibido esta tremenda bendición, este milagro que es el nuevo nacimiento. Ya no estamos muertos en pecado. Lo recibimos, ahora estamos vivos. Y aunque muramos físicamente, vamos a vivir, porque en Cristo está la vida. Si para estas personas ver un milagro de estas características, de una persona que murió y fue restaurado, fue revivido, los llevó a glorificar a Dios y a ir a contarlo a todos de manera natural y espontánea, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido un tremenda bendición, un milagro? Amigos, nosotros somos ese hijo muerto ahí y hemos sido resucitados. Nosotros hemos recibido esa tremenda bendición. ¿Cuánto más entonces debemos vivir nuestras vidas ahora para Él? Vivir nuestras vidas glorificando su nombre y llevando fama a Jesucristo. Me refiero a hacerlo conocido, a contarles a las demás personas el tremendo milagro que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor nos vino, nos visitó, tuvo favor con nosotros, se compadeció de nosotros. ¿Cómo no vamos a vivir una vida para Él? Ni siquiera necesitaríamos mandamientos, aunque los tenemos y los hay explícitamente, de vivir para su gloria y de predicar el Evangelio. Pero la verdad es que deberíamos hacerlo en agradecimiento por lo tremendo que hemos recibido. Dejemos de vivir para nosotros mismos. Dejemos de vivir para nosotros mismos. Dejemos de cuidar nuestra vida. Dejemos de que todo gire en torno a nosotros. Dejemos de ser egocéntricos. Dejemos de ser egoístas. Pero no desde nuestra fuerza de voluntad. No desde ponernos las pilas. Sino desde mirar el Evangelio. De mirar a Cristo y ver lo tremendamente privilegiados que somos, porque éramos unos muertos que hemos sido resucitados. ¿Vale la pena andarse peleando por cosas? ¿Vale la pena andarse peleando por las posturas del plebiscito? ¿Vale la pena andarse buscando estabilidad? Toda mi vida buscar estabilidad económica. Cuando voy a morir y voy a tener una vida eterna con el Señor. ¿Vale la pena dedicar mi vida a mí?
no vale la pena. Amigos, miremos el sacrificio de Cristo, la tremenda bendición que el Señor nos ha dado, y vivamos para Él. ¿De qué manera? Tomando el mismo ejemplo de hoy día, siendo compasivos, mirando a nuestro alrededor, siendo compasivos y tomando acción para ayudar a las personas que están alrededor de nosotros. Abramos nuestros ojos, miremos a nuestro prójimo. Y no solo ayudémosle en las cosas físicas, sino que prediquémosle. Porque ¿saben qué? Nosotros no somos como Jesús, que no tenemos el poder de resucitar a alguien. Pero tenemos un mensaje que es el mensaje que da vida a los muertos. No está en nuestro poder, no depende de nuestra voluntad, no depende de nosotros. Pero tenemos ese mensaje por el cual hay vida para aquellos que están muertos en delitos y pecados. Miremos a nuestro alrededor como Jesús. Compadezcámonos de aquellos que están muertos espiritualmente y aquellos que están sufriendo. Y prediquémosle el evangelio de la resurrección, el evangelio del reino de Dios a todos. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con esto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú moriste por nosotros, Señor. Te agradecemos porque hemos pasado de muerte a vida, Padre. Te agradecemos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú viniste a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos vivir. Señor, te agradecemos por eso. Te agradecemos porque si creemos en ti es porque tú también lo has hecho, Señor. Ayúdanos a todos los días poder recordar esta tremenda bendición y poder vivir para ti, glorificándote, amándote más y también amando a nuestro prójimo, predicando el evangelio a todos. Necesitamos de ti. Ayúdanos a asombrarnos cada día de tu evangelio, Señor. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.